Buenos días, amigos televidentes. Espero que hayan tenido unas fiestas en tranquilidad y paz. Y empezamos el primer día del año, y qué mejor que hacerlo mirando lo que ha sido la economía en 2024 y las perspectivas para 2025. Queremos saludar al viceministro de Finanzas, Daniel Falconi. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo ha sido 2024? ¿Cuáles han sido los principales logros y los principales obstáculos? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a toda la audiencia. En primer lugar, un grato saludo de inicio de año para todos. Creo que lo más importante es poder hacer una revisión de cómo se planteó el año 2024 para el Ecuador, ¿no es cierto? Un año lleno de eventos atípicos, con problemas de seguridad del primer semestre del año, trabajando duro para tener nuevos ingresos para el Estado, acceder a financiamiento internacional, un semestre bastante difícil desde las finanzas públicas, pero un segundo semestre que planteó un reto adicional, que es el problema de la generación eléctrica. Entonces yo creo que la suma de esos eventos es lo que puede definir al ejercicio 24. Inició el gobierno y prácticamente el año 2025 con un déficit fiscal abultado. ¿Qué es lo que se ha hecho y hasta dónde llegaron aquellos logros que ustedes se plantearon como metas para ir reduciendo el déficit fiscal? Claro, mire, en el año 23, nosotros en diciembre logramos tener ya una identificación de un problema fiscal bastante grande. Los datos finales arrojaron un déficit de casi 6.000 millones de dólares. Se habían originado básicamente porque no se logró controlar el ritmo del gasto y porque el ingreso cayó de forma bastante fuerte. ¿Cuáles fueron los principales trabajos en el año anterior, en el 24? Bueno, básicamente retomar esa cantidad de ingresos que se habían perdido. Las leyes económicas urgentes nos dieron un espacio importante. La mejora de la recaudación en temas también, un trabajo conjunto con Petroecuador, Banco Central, para mejorar la dinámica. Eso nos genera un fuerte impulso en el ingreso. Y por el lado del gasto, el poder tener atenciones específicas para seguridad, para el tema energético, pusieron metas importantes, pero en el sentido estricto esperamos tener un resultado al menos de 3 puntos del PIB menor a lo que fue el déficit del año 23. Con el aumento del IVA, que fue sustancial y además tuvo, se quiere un respaldo social, o por lo menos no hubo una reacción social como se podía prever. El dinero destinado a la seguridad y al tema social, ¿cómo se logró distribuir? Claro, mire, en esencia lo que nosotros teníamos era una ley para 3 objetivos principales: atender el conflicto armado interno, atender la emergencia social y atender la emergencia económica. Para el proceso específico del conflicto armado se creó una actividad presupuestaria que permite identificar todos los gastos asociados a ese concepto. Se registraron cerca de 300 millones de dólares que se habían asociado de forma específica a la atención del conflicto armado, y es lo que nos permite que todas las instituciones que atendieron esa problemática puedan identificar el gasto. Por eso es importante mantener el IVA en esos niveles. Ahora, también, como usted dijo, vinieron los apagones y eso demanda una erogación de recursos mucho mayor. Habrá que decir también, por equilibrio, que el Servicio de Rentas Internas mostró hacia fin de año unas cifras bastante mejores de lo que se podía prever en función de la contracción de la economía. Sí, hay 2 puntos, ¿no es cierto? El tema energético le resta actividad económica al país, claro, y eso frena un poco las recaudaciones de impuestos. Es una preocupación profunda y es uno de los problemas o los retos más importantes que tiene que enfrentar la economía ecuatoriana en el siguiente ejercicio fiscal. Pero el SRI dice, a pesar de todo, aquí están unas cifras buenas de recaudación. Son cifras bastante buenas en ese sentido, y creo que hay que materializar por qué se generaron también en ese contexto. Pero también hay que gastar más. El tema de las barcazas, la energía en tierra, todo lo que hay que hacer para que se compense el tema del déficit de generación hidroeléctrica, la compra de energía a Colombia, en fin. Para el tema de la economía es muy importante que exista la cantidad de energía eléctrica suficiente para que las industrias, la economía, las personas puedan tener un proceso normal y regular de planificación económica. Eso nos genera una mayor cantidad de empleo, nos va a generar una mayor cantidad de recaudación tributaria y una normalidad de la actividad. No quiero soslayar la importancia de haber tenido una reserva monetaria robusta. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque eso respalda las transacciones hacia el exterior. Entonces, si nosotros tenemos un nivel más grande de reservas, pues seguro la gente que nos ve desde afuera nos ve como un país viable que puede cumplir con sus obligaciones internacionales. El desembolso de la tercera semana de diciembre del Fondo Monetario Internacional de 500 millones y
el examen que hace el Fondo Monetario Internacional sobre las cifras ecuatorianas. ¿Qué nos dicen, señor viceministro? Que el Ecuador es un país que cumple con los objetivos, que planteó metas fuertes, que las está alcanzando y que hay todavía mucho esfuerzo por seguir haciendo a nivel de lo que resta en el siguiente mediano plazo, hasta el año 2028. ¿Qué esfuerzo se hizo para cerrar cifras con proveedores atrasados, gobiernos autónomos descentralizados, para que hoy las cuentas estén no perfectas, pero bastante mejor? El proceso de tener esos ingresos adicionales pues ayudó muchísimo a restablecer la cadena de pago. El gobierno bajó el nivel de atrasos con los GATS, bajó el nivel de atrasos también con los proveedores, está casi al día con la seguridad social de lo que habíamos generado en el año 2024. Eso es plata que vuelve a circular en la economía. Y que sirve a todo el mundo, genera más depósitos, genera más crédito. Frente a las magras expectativas que tenía el Banco Central y los índices de crecimiento que han dado algunos analistas internacionales, ¿qué decir el día de hoy para este 2025 que se inicia? Que hay un reto importante, ¿no es cierto? Hay que saber apuntalar a los sectores que el año anterior estuvieron bastante bien, especialmente los exportadores, pero también hay que ver la economía interna, cómo fortalecer el consumo de los hogares, cómo también tener un sector fiscal que sea un motor y no un retraso para la actividad económica. Y generar empleo, que es lo social, lo más importante finalmente. Y calidad de empleo, también. Muchas gracias, el viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, aquí con nosotros. Un buen día. Muchas gracias. Un saludo a todos.